Listo, entonces les contaba que he desarrollado unas páginas web que me permiten, que le permiten más bien a los estudiantes enterarse pues como de las diferentes novedades que tiene el curso y por supuesto compartir pues todo lo relacionado a la parte de su proceso formativo, ¿sí? Como que cada quien se haga cargo de lo suyo. Entonces, bueno, permítame un segundito, yo les comparto acá en la pantalla para poder cerrar aquí. Y cerramos este también. Listo. Bueno, les voy a compartir este enlace, que este es el enlace de la página web de este curso. Entonces se los pongo por ahí en la sala de chats. Y bueno, esta es una herramienta que como les estaba comentando, pues decidí desarrollar para poder compartirles la información por acá. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes en esta página? Perdón un momentico, yo cierro la ventana que es que hay un perrito por aquí que... Listo, entonces les contaba que van a encontrar en esta página. Cuando ustedes acceden a esta página, en el enlace de inicio, van a encontrar una presentación del curso. ¿Sí? Esa presentación del curso, pues, les va a permitir entender un poquito de qué se trata, cuáles son los objetivos, en qué consiste, pues, a grosso modo el curso. Y adicionalmente, por aquí hay unos enlaces que van a ser de gran utilidad para ustedes. Por ejemplo, los enlaces de temas de clase, pues digamos que este curso tiene una modalidad teórico-práctica. La parte teórica, pues la vamos a ver en clases donde hay una parte magistral, pero también hay una parte que nos permite poner en práctica o en desarrollo, pues todos esos aspectos teóricos que hemos venido trabajando a lo largo de las clases. Haciendo, digamos, ejercicios cortos, de pronto lecturas, bueno, como ese tipo de cosas. Entonces, esos temas de clase que vamos a ver directamente pues en las diferentes sesiones están reunidos acá, ¿listo? Este semestre estoy reagrupando, digamos, bastante información para hacer una diagramación de las presentaciones que estoy haciendo acá, pero las van a poder encontrar cuando ya estén listas, las van a poder encontrar aquí, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes se meten, dan clic acá o van a este enlace aquí de temas de clase, van a poder, estas imágenes que hay aquí son provisionales, ¿no? Van a poder, por ejemplo, en el caso del tema 1, que es el tema de introducción que vamos a ver hoy, si ustedes acceden aquí, esto los va a llevar a una carpetica de Dropbox que yo tengo sincronizada y aquí van a encontrar la presentación que vamos a ver hoy, ¿sí? Un PDF, pues que esta es la presentación que les voy a mostrar ahorita. Y documentación con lecturas o talleres o dependiendo de lo que haya, ¿listo? Con lo que se va construyendo. O sea, actualmente está construida esta parte del tema 1, que es la semana de hoy. La semana que viene entonces estará listo el tema 2, la semana que viene el tema 3, el tema 4, así sucesivamente en la medida en que vayamos avanzando en el curso. Porque como les digo, estoy recopilando toda la información del curso como tal. Bueno, entonces eso van a encontrar ahí en temas de clase. Hay otro enlace aquí que se llama video clase, que este enlace cuando ustedes acceden, pues, o también pueden acceder por acá, pues tiene unos videos de las clases que estoy grabando. Entonces, por lo menos en este momento estoy grabando la clase y cuando terminemos la sesión, pues simplemente lo que hago es subir al video a un canal de YouTube y automáticamente tengo sincronizada la lista de los videos. Estos son videos del semestre pasado. Bueno, claro que es de otro curso porque esta web la hice apenas para este semestre. Entonces lo que voy a hacer es sincronizar el listado de videos del canal de YouTube para traerlos aquí. Entonces ustedes van a poder acceder acá a los videos semana a semana. ¿Listo? Entonces aquí les va a aparecer semana 1, semana 2, no sé qué. Para que si tienen alguna inquietud
preguntas o cosas que les hayan surgido del tema que se vio en la clase, pues ustedes puedan hacer la revisión allí y puedan recordarlo. ¿Listo? Entonces ahí para eso está el enlace de la videoclase. Bueno, a partir de allí entonces encuentran un enlace de proyectos. A lo largo del semestre son 4 cortes y vamos a hacer 4 proyectos. ¿Listo? Entonces, uno por cada corte. Entonces, la idea es que en las pautas del proyecto las van a encontrar acá. Entonces, cuando ustedes acceden, van a encontrar nuevamente sincronizada la carpeta de Dropbox y aquí van a aparecer los ejercicios. ¿Listo? Entonces, aquí lo que va a hacer es cargar los ejercicios en documentos de Word, proyecto 1, 2, 3, 4, con las pautas de lo que va a exigir el servicio, el ejercicio. Por ejemplo, cómo va a calificarse, cuál es el objetivo que se va a cumplir con ese ejercicio en particular, qué es lo que tienen que entregar, cómo lo deben entregar, si el trabajo es en grupo o es individual, cuándo es la fecha de entrega límite, cuándo se van a hacer revisiones, sí, como toda esa información de cada uno de los proyectos. Entonces, esa información la van a encontrar acá. Entonces, conforme vaya revelando los proyectos, pues se los voy a ir dejando allá para que ustedes los consulten. Y hay 2 enlaces que pues son de manejo, digamos, individual de cada estudiante, que son el enlace de asistencia a clase y el enlace de las calificaciones. Para el primero, el enlace de asistencia a clase, bueno, ustedes saben por reglamento de la universidad que la universidad para los estudiantes, digamos que el estudiante adquiere el compromiso cuando matricula un curso de asistir por lo menos al 80% de las sesiones que se realizan. 80% de las sesiones significa que para este curso usted solamente puede faltar 3 veces. ¿Listo? Si falta más de 3 veces, automáticamente ustedes saben que esos reportes se hacen a través del sistema de la universidad y automáticamente el curso, si no estoy mal, creo que queda en 1.5 para los que pierden por faltas. Entonces, bueno, ya ustedes saben que no pueden faltar más de 3 veces a clase. ¿Cuál es la metodología que yo utilizo? Entonces, ustedes acceden acá para saber cuántas faltas tienen. Y para que estemos todos de acuerdo, pues bueno, ahí está el archivo de Excel que tiene la información de la asistencia. ¿Listo? Por supuesto, la clase del día de hoy, pues obviamente no cuenta porque apenas les estoy transmitiendo cómo es la metodología. Pero digamos que en la clase de hoy que faltaron estos personajes, Juan Sebastián, Kevin y María José. ¿Listo? Digamos que ellos tienen una falta. Entonces las faltas la van a ver ustedes como con una X. Bien, aquí pues tengo las semanas de clase, semana 1, 2, 3, 4. Bueno, este semestre pues tenemos 4 festivos. Semana 4, semana 13, semana 15 y semana 17 de clases. Vamos a ver cómo hacemos, sobre todo con estos que están así como bien pegados, están como uno cada 15 días. A ver si de pronto tenemos que recuperar algunas de esas clases por temas de revisión de contenidos o algo. Entonces ya nos pondremos de acuerdo en qué fechas podríamos de pronto, consultando pues con el calendario de la universidad y el calendario pues de ustedes, cómo podemos de pronto recuperar esas fechas. Entonces, bueno, si usted tiene una falta, entonces tiene una X. Y este slash que hay aquí, pues que particularmente se lo coloqué aquí ahorita al compañero, porque me acabo de escribir. Ok, listo, María José. Menos mal me explicaste. Y ahorita te quito la falta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? El slash significa una llegada tarde. Entonces, les voy a explicar cómo funciona el tema. La clase arranca a las 6:30, ¿listo? O arranca el horario más bien de la clase. Yo lo que hago es que doy 15 minutos de gracia, pues para que ustedes puedan ingresar, para que puedan de pronto solucionar que, no sé, que se fue la energía de mi casa, entonces se demora un ratico en llegar, o que no tengo internet, entonces tengo que buscar de dónde me conecto, si consumo datos del celular hoy, pago no sé qué, o alguna cosa, bueno, dependiendo de lo que sea. Entonces ustedes simplemente a las 6
y 45, yo lo que hago, pues ya deben estar todos conectados, y yo lo que hago es comparar el listado de los asistentes de clase con este archivo que les estoy mostrando. Entonces, pues los que yo no vea ahí conectados, obviamente yo les coloco la falta y después a las 6:45 en punto pregunto si están en la sesión conectados tal y tal y tal y tal persona. ¿Listo? Si no contestan o no están conectados o no se sabe de ellos, sí, porque a veces los compañeros dicen, no, profe, lo que pasa es que el compañero tal me dijo que se demoraba un poquito en ingresar porque tiene, qué sé yo, lo cogió un trancón devolviéndose del trabajo o alguna cosa así, entonces que ya está por llegar a la casa. Entonces, bueno, eso se toma pues como una excusa válida y ya se conectará en un momentico, entonces no hay problema. Pero si no se sabe nada de ellos, pues entonces automáticamente tiene falta allí. ¿Listo? Si después de las 5:45, como es el caso, por ejemplo, de María José, que se conectó ya después de esa hora de que iniciamos clase y todo eso, entonces ella me escribe y me dice, profe, acabé de llegar, listo, entonces no se va a quedar con la falta. Pero como estoy dando 15 minutos de gracia, pues precisamente para que no lleguen tarde, pues entonces le coloco media falta, que es una llegada tarde. Entonces, como les digo, en el primer día de clase, o sea, en el día de hoy, voy a omitir el tema de las faltas porque ustedes no lo sabían. Entonces, arrancamos a contar eso desde la clase número 2. Por si conocen a Juan Sebastián, a Kevin, entonces para que les informe de cómo es. Igual aquí queda el video grabado pues para que ellos lo tengan de referencia. Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que al final se va a contar? Pues semana a semana yo voy a estar subiendo cuántas faltas tiene cada uno. Y por supuesto, cuando usted cumple 2 llegadas tarde, pues eso hace las veces de una falta. Entonces, por ejemplo, si digamos Luca llegó tarde hoy y dentro de 15 días en la semana 3 también llegó tarde, entonces se le cuenta una falta en la semana 3, ¿sí? Porque ya acumuló 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted puede faltar hasta 3 veces a clase, una cuarta vez ya no podría porque obviamente se tira el curso, pues, por norma de la universidad, o puede llegar 6 veces tarde a clase. Pues que me parece el colmo, puede llegar 6 veces tarde a clase, pero lo puede hacer. Entonces, también puede, pues obviamente las combinaciones que ellos se deriven, ¿sí? O digamos si son 2 faltas y 2 llegadas tarde, pues ahí ya cumplió la meta de las 3 faltas que tenía y así sucesivamente, ¿listo? Lo que sí no puede hacer es, por ejemplo, llegar 3 veces tarde, perdón, faltar 3 veces a clase y llegar una vez tarde porque ahí se estaría pasando del porcentaje de los 20, eh, perdón, estaría llegando al 20%, teniendo entendido que si usted falta 3 veces a clase no es que cumplió el 20%, ¿no? Sino que eso queda como en 18.6 o algo así. Entonces, pues una llegada tarde haría pues que sería media falta, es decir, sobrepasaría ese 20% y ahí hay pérdida. Entonces, mi tema no es que no falten. Si usted necesita la falta, o sea, sean más bien inteligentes en utilizar las faltas. Si ustedes necesitan la falta, pues, o sea, háganlo, ¿listo? Pero lo importante más que el hecho de venir a clase o faltar es que siempre estén al día. O sea, si usted no pudo venir, póngase al día. Y hay bastantes maneras digamos, de cumplir con eso, ¿sí? De ponerse al día. Usted, si no vino a clase, entonces vea el video de la clase, que ahí le queda en el enlace, y ahí se puede poner al día con las actividades y con las diferentes cosas que hay que hacer. ¿Listo? Y también le puede preguntar pues a los compañeros. En un momentico yo les quito la falta a Juan Sebastián que ya acabó de entrar y de una vez para saber a quiénes les llegó o no les llegó el mensaje. Entonces, bueno, Juan Sebastián y María José. Listo. Bueno, entonces eso con respecto al tema de la asistencia a clase. El tema de las calificaciones. Entonces les voy a mostrar el archivo. Yo les había mencionado que eran 4 cortes. Bueno, ustedes ingresan ahí, vienen acá al Excel y se van a encontrar con este archivito. Este archivo pues tiene los nombres de ustedes, los códigos, el programa y tiene los 4 cortes que hay a lo largo de todo el semestre. Entonces, corte 1 equivale a un 20%, corte 2 equivale a un 25% de la materia, corte 3 a un 25% y corte 4 a un 30%.
Cada uno de esos cortes yo lo voy a dividir o voy a sacar 3 notas por cada uno de esos cortes. Digamos que 2 notas que corresponden al 30% de cada corte van a ser notas de trabajo en clase. Que entiéndase de trabajo en clase como que, pues, digamos, yo les dejo una lectura, por lo menos para la próxima semana hay una lectura de un capítulo de un libro que ahorita les voy a mencionar. Vamos a hacer una discusión sobre eso y les voy a pedir que traigan unas preguntas, o sea, que de la lectura saquen unas preguntas relacionadas con el tema de diseño industrial. Entonces, para poder generar esa discusión, pues aquí y la próxima semana podamos, digamos, entrar en materia con lo que tiene esa lectura. Entonces, por ejemplo, ese control de lectura, por llamarlo de alguna manera, va a ser una nota. ¿Listo? O sea, las actividades de clase, básicamente. Dentro de la clase también vamos a hacer revisiones de los proyectos, es decir, como una especie de preentregas, sin decir que son entregas o preentregas formales, por llamarlo de alguna manera. Son básicamente revisiones de los proyectos cortos que vamos a ir haciendo. Este semestre pues vamos a trabajar 4 proyectos cortos que están enfocados en las temáticas que se manejan en cada uno de los diferentes cortes que tenemos. Por ejemplo, lo que damos en el corte 1 se va a evaluar con la entrega del corte 1. Entonces, ese que es como una especie, es un reto, son retos pequeños. Entonces, lo que hacemos es que la presentación de ese reto pues se va a generar en esta columna de entregas. ¿Sí? La calificación que ustedes obtengan de ahí. Obviamente, esta calificación está basada en una rúbrica. Ustedes ya conocen pues cómo es la metodología de trabajo de las rúbricas. Que es básicamente un archivo en Excel que tiene pues como los conceptos allí y ubicarlos dentro de unos números y tal, para saber cuánto sacaron ustedes por el trabajo, en este caso por los retos que tengan. Entonces, una columna de trabajo en clase corresponderá a la revisión que hagamos de los retos, del trabajo en clase que se genere con la aplicación digamos, de la parte teórica o de la parte pues de creativa que usted le meta a los proyectos y finalmente la entrega pues del corte que es el 70%. Eso se va a repetir digamos en los diferentes cortes. Bien, entonces de ahí salen las notas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí de todo lo que hemos hablado? De esta parte, por ejemplo, de evaluación. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, bueno, las calificaciones obviamente van a aparecer ahí de lo que sacaron cada uno de ustedes y todo eso. Por ahí vamos a tener yo creo que la oportunidad de hacer un trabajo en grupos. Como somos poquitos, son 17 en el curso, entonces lo vamos a tratar de hacer en parejas y grupos y pues me quedará un grupo de 3. Entonces ya les explicaré cómo lo vamos a hacer. Yo creo que lo voy a proponer para el primer corte. Vamos a ver, dependiendo pues cómo vea la planeación. Y bueno, finalmente está la programación, pues este enlace de programación que les va a decir a ustedes cuándo son las entregas, cuándo, bueno, todo eso. Ahora, hay que entender también que pues como la clase se hace el lunes y hay unos días festivos, pues parte de estos días festivos, digamos, podrían modificar estas actividades, o sea, el día en que se van a hacer estas actividades. Entonces, pues básicamente ahí tienen más o menos ustedes el modelo, es decir, las 3 primeras clases vamos a ver temas. Obviamente por aquí les voy a soltar pues como la información del reto, del primer reto, y la semana 4 vamos a ver la revisión, vamos a hacer la revisión, de ahí se saca la nota de clase que les comentaba ahorita. Revisión y avances del reto 1 y en la clase número 5, en la semana número 5 vamos a hacer la entrega. Entonces esta entrega pues es una exposición, tipo lo que ustedes hacían con diseño conceptual. Venga, de entrada vamos a hacer una cuestión acá. Todos estamos claros, todos vieron diseño conceptual, ¿no? O alguien no vio, mejor dicho. ¿Quién no ha visto diseño conceptual? Que levante la mano por ahí si alguien. No, es que eso fue lo que me dijeron a mí, que ustedes ya habían visto diseño conceptual. Entonces, listo. Entonces, bueno,
es más o menos la dinámica que tiene diseño conceptual respecto al tema de las entregas. Sí, vamos a hacer las entregas acá, donde ustedes tienen que hacer una preparación, digamos, de un proyecto con presentaciones en diapositivas o grabando un video. Yo les requeriré, pues, en su momento, les haré requerimiento en su momento sobre cómo tienen que presentarlo. Entonces, bueno, está la semana 5 entrega reto, después vienen 2 clases de temas. Por aquí también les estaré soltando, yo creo que en la semana 7 les estaré soltando en qué consiste la entrega del reto 2. Entonces, semana 8 dedicamos toda la clase a la revisión y avances del reto 2 y en la semana 9 hacemos la entrega del reto 2. Luego viene el tercer corte, entonces semana 10 y 11 hacemos tema de clase. Por aquí les estaré mencionando pues cuáles son las pautas del reto 3. Revisión y avance, entregan y finalmente para el reto final pues lo que buscamos es, digamos, que todo lo que vimos de aquí para atrás, o sea de la semana 13 hacia atrás, lo podamos aplicar en un proyecto final. En ese proyecto final tengo entendido que muchos de ustedes, digamos, que están ya cursando, o bueno, algunos de ustedes están cursando ya proyecto de grado o tienen, digamos, hay otras materias donde están elaborando algunos proyectos, algunas cosas así. Entonces, sería muy bueno que pudiéramos aplicar lo que hemos visto a a esos proyectos que ustedes van. Independientemente de que ustedes ya hayan presentado sustentación de proyecto de grado, sustentación de los otros proyectos o algo, lo que vamos a hacer es un análisis, ¿sí? Como a manera de mejorar esos proyectos y todo eso, así no estén incluidos dentro de las notas o no, sino simplemente como para poner en práctica todo lo que hemos visto en el semestre. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en la semana 14 como tema 8 es hacer un repaso de esos conceptos, de cómo poder aplicarlos, digamos, a los proyectos que ustedes seleccionen. Vamos a hacer la revisión y avances del proyecto, una preentrega, ¿listo? Y ya finalmente en la semana 17 la sustentación final de ese proyecto donde ustedes propongan las mejoras y todo de acuerdo pues a todo lo que hemos visto. Pues creo que también está como lo suficientemente claro, como les digo, pues tengo que buscar la manera de alinear esto pues como con los 4 festivos que tenemos por allí, pero bueno, digamos que en términos generales funciona de esta manera. Entonces iremos cuadrando esas otras clases. Ve, profe, entonces Ajá. cada reto equivale también a la nota parcial, ¿no? Sí, señor. Al 70% de la nota del corte, de cada uno de los cortes, ¿no? Teniendo en cuenta que el primer corte es 20%, entonces el primer reto sería el 70% de ese 20%. El segundo reto vale el 25%, entonces el segundo corte valdría el 25%, entonces el segundo reto sería el 70% de ese 25%. Y los otros 30%, ¿sí? Me refiero a los de cada corte, equivalen a notas de trabajo en clase o avances que ustedes vayan mostrando en clase. ¿Listo? ¿Soy claro con eso de que vos respondías de la pregunta? Sí, gracias. Listo. Bueno. Bueno, entonces por acá, ahí ya tienen pues como la página para que ustedes mismos encuentren la información de todo lo relacionado al curso, de las presentaciones, bueno, todo eso. Como les digo, hay muchas cosas que estoy construyendo porque este curso me lo dieron apenas la semana pasada. Entonces hay muchas cosas que estoy construyendo, pues también con el ánimo obviamente de mejorar un poquito la parte comunicativa con ustedes, porque pues como nos vemos nomás el lunes, entonces pues que tampoco se sientan ustedes perdidos o sientan como si no, es que el profesor dio clase y entonces no nos volvió a atender. No, lo pueden hacer aquí a través de la página web. Una manera, digamos, de comunicarse también conmigo es a través del contacto. ¿Listo? Entonces, si ustedes me quieren escribir al correo electrónico, simplemente llenan este formulario de contacto o me escriben directamente a mi correo electrónico, perdón un momentico, se los voy a dejar por acá, al institucional que es, ahí está, jeposada@uao.edu.co. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa me pueden escribir por ahí y si tienen alguna inquietud respecto a la parte teórica o revisiones o alguna cosa pues que quieran,
Me escriben allí, es cuestión de ponernos de acuerdo y podríamos, pues, si lo amerita, pues, si digamos que si la respuesta se puede dar por el correo, directamente respondo y ya. Pero si el tema es más largo o requiere de pronto un poco más de guía, ya sería ponernos de acuerdo y hacer una sesión extra clase. Normalmente eh, los horarios que tengo disponibles son después de las 6 de la tarde porque casi, digamos que la gran mayoría de los cursos que tengo son en la tarde y pues en la mañana me dijeron que ustedes, digamos que la gran mayoría de ustedes también trabajan, entonces pues como que interrumpir pues el trabajo. Entonces como les digo, sería cuestión de ponernos de acuerdo, pero por lo general casi siempre tengo libre desde las 6 de la tarde hacia adelante en la noche. Entonces con una horita que nos reunamos o algo así, creo que no hay problema. Entonces sería cuestión de que si la van a solicitar, lo hagan a través del formulario de contacto o me escriben a través del correo electrónico. Aquí donde dice grupo, pues simplemente colocan el único que hay, colocan su correo electrónico, el que revisen, ¿sí? El institucional o el que revisen, cualquiera de los dos. Y, y el mensaje, pues, profe, de pronto no entiendo una cosa, ¿será que nos podemos reunir tal día o no sé qué, o cuándo le queda fácil? Bla, listo, nos ponemos de acuerdo, ya por interno le respondo. Bueno, hay otra forma, digamos, de ponernos en contacto y es, digamos que esta me funciona muy bien para compartirles a ustedes enlaces o cosas así, y es la sala de chat. Entonces, a través de la sala de chat, pues básicamente lo que ustedes hacen, si me van a escribir o si le van a escribir a alguno de los compañeros, porque digamos que el objetivo de esta sala de chat no es que el profesor se las sepa todas, sino que, digamos, usted está navegando en internet buscando información y se encontró algo que le puede servir a alguno de sus compañeros o a un grupo o vio algo que era interesante, una herramienta que les puede servir para el desarrollo del curso o algo. Entonces la puede compartir por acá. Entonces simplemente lo que hace es que se identifica, ¿sí? En este caso, bueno, aunque pues yo este ya lo tengo ocupado por el registro, entonces la idea es que obviamente coloquen su nombre para poder identificar, por ejemplo en este caso, invitado 78, quien que colocó una carita allí, pues para poder identificar y coloca la pregunta o muchachos, me encontré esto que nos puede servir para ejecutar tal cosa. Listo, pum, lo pone allí y ya ustedes tienen acceso. Entonces, si yo les digo, mire, por ejemplo, aquí hay una lectura, no sé qué, entonces ahorita de hecho les voy a colocar el enlace de la lectura. Aquí hay una lectura que tienen que hacer para la semana que viene, no sé cuántos, o píllense esto que me encontré en internet que les puede para tal cosa, no sé qué, ¡pam! Lo ponen allí, listo, y lo podemos generar. Entonces, les pido el favor de que se identifiquen para poder saber quién pregunta y pues obviamente poder responder a los compañeros y tal. Y obviamente utilizar pues esta herramienta dentro del marco del respeto, pues o con el lenguaje que vamos a utilizar, con referirnos a los compañeros de una forma cordial, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por supuesto, puedes hablar aquí o compartir temas relacionados al curso. Sí, no es que me va a poner a contar la novela, pues, de qué fue lo que pasó ayer y no sé qué, no. Entonces, sino con los temas que son. Entonces, a través de la sala de chat, pues, también lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, siéntanse libres de utilizar, pues, como la página en pro del proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, eso es el tema con la página. Esto me ayuda, pues, a mí a organizarme bastante. Y bueno, ahora sí les voy a presentar el programa del curso, que también lo pueden encontrar acá. Ah, bueno, perdón, que casi se me pasa. Aquí en el pie de página ustedes tienen, además de los enlaces que encuentran acá, tienen otros dos enlaces que son los documentos del curso y rúbricas. Entonces, con el archivo de notas que les mostré ahorita, que yo lo he dividido en 70-30, ¿sí? Dos notas de trabajo en clase de 15 y el 70% del trabajo. Hay un tema y es que ese 70% pues no es que yo diga saco uno y ya, ¿sí? O saco 4 o 5 y ya. No, o sea, se tiene que saber por qué sacó 4 o 5, por qué sacó uno, por qué sacó 3 o lo que sea. Entonces, ¿cómo se da cuenta de eso? A través de las rúbricas. Ustedes acceden aquí a las rúbricas, van a poder encontrar también carpeticas con las rúbricas. En este caso, aquí me falta la rúbrica del reto 1 que, bueno, es que estas son las del semestre pasado, entonces
Aquí está, por ejemplo, la del reto 2. Entonces, si ustedes meten ahí, ahí van a encontrar la rúbrica del reto 2. Bueno, ahí mientras carga. Es un archivo de Excel donde está la rúbrica calificada. Entonces, esa rúbrica yo la publico antes de, pues, para que obviamente ustedes tengan la noción de qué se va a calificar. Mejor dicho, venga, yo la abro aquí por este lado que es más rápido. Así, listo. Entonces, mire, aquí está la rúbrica, interpretación, concepto, Entonces, estos son los elementos que va a calificar cada uno de los estudiantes, cuánto sacó en cada uno de los y así va a saber cada uno cuál es su nota. ¿Listo? Entonces, aquí a través de, digamos, la rúbrica, la nota que saque aquí es la que yo subo en el archivo de las notas. ¿Listo? Eso funciona así. Pues aquí van a estar todas las rúbricas. Yo obviamente las tengo que limpiar, tengo que quitarle los nombres y ponerle los nombres de ustedes, mejor dicho, todo, hacer todo ese tema. Pero eso lo voy a ir haciendo paulatinamente y conforme vayamos avanzando en el semestre. Bueno, ya ahí sí por fin cargó. Entonces, bueno, ahí se van a dar cuenta ustedes de las rúbricas y un enlace importante, antes de que se me olvide, aquí en documentos del curso. Lo digo importante porque siempre nos piden a los docentes el primer día de clase en la inducción o en la introducción al curso, mostrarles a ustedes el CIGED, el programa del curso, ¿sí? Porque por allá, como por la semana 8 de clase más o menos, donde está el tema de la coevaluación y de la evaluación que le hacen ustedes a los docentes y todo ese rollo, por ahí preguntan como el profesor el primer día de clase les dio a ustedes las pautas de calificaciones, de en qué consiste el curso, cuáles son los objetivos del curso, las estrategias de aprendizaje, bla, 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 bla. Eso están acá, ¿listo? Que esto es lo que vamos a ver ahorita. Entonces ya lo voy a abrir para que ustedes para que lo podamos revisar, ¿listo? Y podamos entrar en materia pues como con el tema del curso. Entonces, bueno, esa es la página web para que le den el uso pues adecuado. Por acá entonces les voy a mostrar los documentos generales, el curso. Bueno, pues muchachos, yo soy una persona pues que soy como bastante organizado, digamos, dependiendo de lo que están viendo o de acuerdo a lo que están viendo, pues se pueden dar cuenta de eso. Entonces a mí me gusta que las cosas queden bastante claras, precisamente para no dar pie a que de pronto entre la relación entre estudiantes y docente, pues no vaya a haber como temas como de que, profe, es que usted no dijo, o yo no me acuerdo cuando usted dijo tal cosa, o esto y lo otro, sino que todo está allí, ¿listo? Todo está claro. A mí me gusta como los abogados, pues todo por escrito. Y así nos curamos en salud, tanto ustedes conmigo como yo con ustedes, ¿sí? Para saber finalmente si se cometió un error, de quién fue el error, o si se hicieron las cosas bien, entonces por qué se hicieron las cosas bien y volver a repetirlo, ¿listo? Entonces, pues esperaría yo que el curso se lleve a cabo también de esta manera y pues nos lo podamos gozar. Yo les podría decir pues que este curso, eh, además de complementar lo que ustedes ya han visto y particularmente, digamos, con el conocimiento que obtuvieron ustedes en Introducción a la Ingeniería y en Diseño Conceptual, ¿sí? Luego de Introducción a la Ingeniería, después vieron Diseño Conceptual. Digamos que esta es la materia que coge esos dos conocimientos, esas dos teorías que ustedes tenían y las termina de sellar. Y ya les voy a explicar el por qué. Resulta que es que ustedes como ingenieros e ingenieros pues, de la Universidad Autónoma, hay un componente por el cual es reconocido la Universidad Autónoma de Occidente, sobre todo en el área de ingeniería, me imagino que ustedes lo han escuchado, y es el tema de que técnicamente hablando, ustedes resuelven muy bien los problemas, entendiendo pues que la ingeniería, digamos, pues es como la disciplina que permite resolver problemas, o sea, que a través del conocimiento científico permite resolver los problemas de la humanidad.
Entonces, ustedes son muy buenos para resolver los problemas desde ese punto de vista técnico, ¿sí? Por ejemplo, los ingenieros mecánicos, pues saben mucho salen sabiendo mucho a nivel técnico de mecanismos, de termodinámica, de un montón de cosas. Los electrónicos, entonces mucho sobre el tema de la electrónica y mucho de todo ese tipo de cosas. Los no sé cómo, sí, entonces cada uno en su área pues sale como muy especializado en eso y eso no es malo, por supuesto es muy bueno. Pero también hay que tener en cuenta que cuando usted está solucionando problemas, esos problemas que usted está solucionando los está solucionando a través de productos, o sea, a través de un diseño. Y a través del diseño que usted está logrando o los diseños que ustedes quieren implementar, pues esos diseños al final, más que soluciones, también están generando un tema de comercialización, de utilidades, de dividendos, están generando empleo, están, sí, un montón de cosas, están generando problemas, por ejemplo, del tipo ambiental, social, etcétera, etcétera. Y por ende, de acuerdo a tendencias, de acuerdo a contextos, de acuerdo a tipos de usuarios, de acuerdo a experiencia de uso, de acuerdo a, bueno, un montón de parámetros, pues estos proyectos necesitan ser comercializados. Entonces, ¿en qué punto estamos hoy? Digamos que los ingenieros, por ese conocimiento técnico, ustedes son muy bravos, por ejemplo, yo también doy diseño conceptual y las propuestas finales de diseño conceptual llegan a un punto donde incluso hasta hacen ustedes maquetas o prototipos de los objetos, de lo que crean, solucionando el problema. Entonces, son muy berracos porque se traen un Arduino y lo programan y ese Arduino hace esto y lo otro y entonces esto viene conectado con un bombillito aquí y un sensor que hace no sé qué cosa y tal. Y para explicarlos y para idearlos son muy buenos. Pero hay una parte donde el ingeniero de la autónoma se está pasando el punto técnico y no está llegando al punto de analizar los elementos relacionados a la parte de la comercialización, el mercadeo, la usabilidad de los productos. Y a mi manera de ver, eso es, digamos, una falencia que puede ser, eh, bueno, no sé si solucionada, pero por lo menos este curso los va a llevar a repensar ese tipo de cosas eh, a la hora de que usted tenga que utilizar, por ejemplo, todas las metodologías que vio en Introducción a la Ingeniería en Diseño Conceptual y en este curso de Diseño Industrial para la Ingeniería en su desempeño profesional. Entonces, un ejemplo concreto, después de que yo diseñé ese elemento con Arduino, con cables, con no sé qué, y que hace tales y tales funciones y no sé cuántas, listo, ¿y cómo lo va a vender? No, yo eso lo meto en una caja y lo vendo. Entonces, ahí se perdió todo el trabajo que se hizo, porque técnicamente es un producto o un proyecto que puede funcionar muy bien, pero desde el punto de vista de la usabilidad, la presentación, el marketing, la comercialización, la experiencia de uso, del contexto, no funciona. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ese producto puede llegar a ser más atractivo? En su forma, en sus colores, en los materiales que usa. ¿Cómo puede llegar a comunicar mejor la forma, perdón, las funciones que cumple ese producto a través de la forma? ¿Cómo lo puede hacer? Entonces hay que replantearse eso. ¿Por qué, digamos, es mejor entender el funcionamiento del producto y traducirlo a que sea más amable para que la usabilidad sea óptima? ¿Sí? Con usabilidad me refiero a hacer que un producto sea eficiente desde el punto de vista del uso con el usuario, valga la redundancia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en estos temas acá. O sea, cómo la forma puede afectar todos esos detalles. Cómo la forma de un objeto puede hacer que su comercialización sea exitosa. Cómo la forma de un objeto puede hacer que ese objeto pueda utilizarse de una mejor manera. Cómo esa forma del objeto, los materiales que utiliza, pueden hacer que el objeto sea más fácil de producir o sea más económico de producirse. Bueno, todo ese tipo de cosas que de pronto hasta el día de hoy no habían pensado ustedes o no habían tenido la oportunidad de pensar pues como en detalle,
la van a poder hacer en este curso. ¿Listo? Entonces, en eso, a grosso modo, consiste diseño industrial para la ingeniería. Entonces, bueno, ese es el nombre de la asignatura, formación profesional. Bueno, esta es la presentación, identificar los aspectos fundamentales para el diseño de objetos, productos o servicios. Esto obviamente no se aplica únicamente a productos, sino también a servicios, o sea, ustedes pueden diseñar servicios, de hecho, el reto 2 tiene que ver con eso, que permitan agregar valor a través de la configuración formal, lo que les hablaba ahorita de la forma, o sea, cómo configuro yo la forma de un objeto, un producto o la ejecución de un servicio para que se pueda diseñar la experiencia. Mire que los productos hoy en día no necesariamente se venden o no únicamente se venden por lo que hace el producto, sino también por la experiencia de venta sobre ese producto. Ahorita vamos a ver varios ejemplos de eso. Entonces, a través de la configuración formal y el diseño de experiencias que ofrezca en el mercado como un producto atractivo y llamativo, cumpliendo con expectativas de uso, interacción y funcionalidad planteadas inicialmente desde la ingeniería. Entonces, mire, eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, desde la ingeniería plantean un producto que soluciona una problemática, una necesidad, pero todo lo que está alrededor del producto, como esos elementos que hacen parte de la configuración de ese producto, hablando pues en términos generales de la forma, del uso, de la producción, pueden hacer que sea un producto que tenga un mayor valor agregado, que sea un producto más innovador, que sea un producto que se pueda comercializar de una mejor manera. Entonces vamos a revisar la interpretación conceptual de los elementos perceptivos de la forma y cómo esto influye de manera directa los procesos de ingeniería de productos. Entonces el curso responde a la pregunta, ¿cómo comunicar de manera efectiva los aspectos técnicos formales que generen valor a los productos y procesos en ingeniería? Entonces, es decir, tener en cuenta que el producto tiene una comunicación. ¿Cuáles son las diferentes, o sea, cuál es la comunicación que emite el producto? Por ejemplo, en mercadeo, usted necesita hacer el producto llamativo, necesita hacer el producto diferenciador para que cuando se encuentre el producto en una góndola, la persona tenga el producto suyo y el producto de la competencia y la forma, las funciones, el uso, lo llamativo, los materiales de este producto hagan que el usuario escoja el suyo y no el de la competencia. Entonces, eso es lo que vamos a revisar acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un producto llamativo? ¿Qué es lo que hace un producto fácil de usar? ¿Qué es lo que hace un producto fácil de producir? Objetivo, conocer los elementos del diseño industrial que generan valor a los productos industriales y conceptualización formal. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con el concepto, pero ojo que no es el mismo tipo de concepto que ustedes vieron en diseño conceptual. Cuando nosotros hablamos de diseño conceptual, en diseño conceptual ustedes vieron, o bueno, ¿alguien se acuerda de la definición del concepto que vieron ustedes en diseño conceptual? No, profe. ¿Es que vieron diseño conceptual hace rato o qué? Como en cuarto semestre. Ok, listo. Entonces ya entiendo por qué. Bueno, pero algunas cosas se acordarán acá. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de concepto de diseño, bueno, el concepto en diseño conceptual ustedes lo vieron como el concepto de proyecto, concepto de diseño y concepto de producto. Cuando hablamos de concepto de diseño, perdón, de proyecto, estamos hablando de la descripción de las partes que conforman un producto y además del valor agregado que va a tener ese producto en términos de innovación. Y entonces, ¿cómo describir usted el producto que tiene y qué lo hace innovador con respecto a competidores? Cuando hablamos de concepto de diseño es cuando yo llevo todo ese concepto de proyecto y lo convierto en una idea. Entonces empiezo los ejercicios de bocetación y todo ese tema y yo tengo el dibujo y a través del dibujo puedo expresar toda esa idea inicial que tenía en el concepto de proyecto. Y cuando hablo de concepto de producto ya son los ejercicios de maquetación o prototipos. Entonces ya llevo todo eso a la realidad haciendo prototipos funcionales o haciendo maquetas que me permitan evaluar los aspectos estéticos de ese producto. Ese es el concepto que nosotros vemos en diseño conceptual. Pero el concepto que vamos a ver aquí, además de ser eso o de entrar a revisar
esos elementos, esos tres elementos que conforman ese concepto, también va a tener otros elementos que están relacionados con el contexto de uso del producto, la utilización por parte del usuario, es decir, por ejemplo, las tendencias de cómo se usa un producto de acuerdo, digamos, al mismo contexto o al uso o a la idiosincrasia que tiene una persona. La parte de la generación de experiencias de consumo, o sea, cómo se lo voy a vender al usuario, o sea, todo eso que no fue pensado en diseño conceptual, lo vamos a rescatar aquí, precisamente para que los proyectos de ustedes no se conviertan en un Arduino con un montón de componentes que hace una labor maravillosa, pero que se encuentra en una caja, ¿sí? Sino que eso tenga una ergonomía, que tenga en cuenta la antropometría, por ejemplo, de las personas, que se pueda comercializar a través de una experiencia, ¿sí? Y pueda amarrar al cliente, y que cuando ese producto salga una nueva versión de ese nuevo producto, el usuario ya esté convencido de que tiene que volverlo a comprar, que es muy parecido, digamos, o no es muy parecido, es lo que hace Apple en este momento. ¿Sí? Cuando una persona, por ejemplo, compra un iPhone, salió el iPhone 11, listo, yo lo compré, y al año salió el iPhone 12. Ah, pero es que ¿cuál es la diferencia entre el iPhone 11 y el iPhone 12? No, es que es el mismo celular, sino que el iPhone 12 tiene mejores características, hace esto, no sé qué, pero tiene unas funciones muy chéveres en la cámara que no tiene el iPhone 11. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? No, pues yo quiero ya tener el iPhone 12. Entonces, eso está garantizando de alguna manera algo que es muy importante dentro de las marcas o por el manejo actual y sobre todo por el nivel de competitividad que tienen las empresas, bueno, el tema de consumo en general hoy en día, que es la fidelización del cliente. ¿Qué es la fidelización del cliente? ¿O qué entienden ustedes por fidelización del cliente? Alguien que me diga. Pues que el cliente mantenga comprando de la marca, pues de uno, por así A decirlo. la misma marca, O sea, ¿sí o no? que el cliente sea fiel a la marca. Por ejemplo, alguno de ustedes que me responda, un producto que haya comprado más de 2 veces, cualquiera, un shampoo, un jabón, no sé, cualquiera. Ustedes cada vez, o sea, cada vez que les acabe el shampoo compran uno diferente. Pues, profe, yo creo que haría como el ejemplo de Normalmente el mismo. Colgate, El con ejemplo la de crema dental, Colgate. todo el mundo compra casi siempre Colgate. Es una fidelización así de cambio de presentación. Claro, pero entonces desde el punto de vista del análisis, Daniel, póngame cuidado, desde el punto de vista del análisis, ¿qué cree usted que hace Colgate para fidelizar al cliente? O sea, ¿cuáles son los atributos que tiene Colgate como producto que hacen que el cliente se fidelice? Los beneficios que traen, además de golpear con publicidad la lata también. Ajá, claro, la publicidad también tiene que ver con una experiencia, ¿no? Que te venden como mucha familiaridad, ¿no? Porque pues Colgate es Ajá, una marca nuestra, es una marca que siempre la vemos por todas partes, que siempre es como muy familiar en sus publicidades. sí, Entonces, señor. pues, parte de eso, ¿no? Y mire que eso hace parte de la comercialización. Entonces, mire que eso, desde el punto de vista de el apoyo que se le hace a un producto, bien. ¿Qué otra cosa tiene Colgate? El tema de la innovación. Que Colgate sí son cremas dentales, ¿listo? Pero, o sea, Colgate como producto, ¿no? Porque la empresa también se llama Colgate Palmolive. Entonces, Colgate como producto son cremas dentales. Pero tiene algo bueno y es que Colgate ha entendido que hay una crema dental para cada tipo de uso. Entonces hay una crema dental, por ejemplo, que me blanquea los dientes. Hay una crema dental que cuida las encías. Hay una crema dental que me protege por más tiempo contra las bacterias. Hay otra crema dental que entonces me da mejor aliento por más tiempo. Hay otra crema dental que hace. Entonces tienen gran variedad y uno va a ver y el producto básicamente es el mismo en todos. Lo único es que le cambian más el color o le echan más de un componente químico que el otro o alguna cosa así, pero los componentes activos son los mismos.
Entonces, el hecho de que ellos hayan encontrado diferentes maneras de vender una crema dental hace que uno entienda que pensaron en que la comercialización depende también de las experiencias que tiene el cliente. Y eso nosotros normalmente no lo pensamos a la hora de diseñar un producto. Entonces, a partir de lo que vamos a ver de este semestre, ustedes van a empezar a pensar en eso, porque eso finalmente va a impactar no solamente el uso del producto, sino la forma, las funciones, la manera como se percibe, la manera como se experimenta, la manera como se interactúa con los contextos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Las competencias que contribuye a desarrollar pues son estas. Aquí pues la idea es que obviamente ustedes entiendan muy bien este tema de la conceptualización de productos de diseño y cómo comunicar esos valores que se generan desde la percepción para generar nuevas versiones de esos productos que obviamente continúen lo que hablamos ahorita, el tema de la fidelización. Bueno, el curso tiene 3 grandes módulos. El primer módulo pues es como la relación del diseño industrial al desarrollo tecnológico para el diseño de objetos, es decir, es tomar toda esa parte como que ustedes ya vieron de diseño conceptual y sumarle el tema del aporte del diseño industrial. ¿Sí? Entonces vamos a ver el comportamiento de los usuarios de hoy y la incidencia en el desarrollo de productos, es decir, como el desarrollo de las experiencias. ¿Cómo se desarrolla una experiencia o en qué influye una experiencia, por ejemplo? ¿Cuál es el impacto y la importancia del diseño industrial en el desarrollo de los objetos cotidianos? Principios de usabilidad e interacción como condicionamiento para el diseño de productos y las relaciones usuario-objeto-contexto. Pues cómo todo esto influye precisamente en el desarrollo de los productos. El segundo módulo, vamos a ver el proceso para el desarrollo de productos. Entonces, proceso proyectual para el desarrollo de productos, procesos creativos. Ojo, aquí vamos a tocar algunos temas, porque obviamente un piso o una base tiene que ver con diseño conceptual. Entonces vamos a tocar algunos temas. Por ejemplo, vamos a recordar, bueno, diseño conceptual y también vamos a ver o a recordar cosas de introducción a la ingeniería, porque son las bases como para arrancar con todo este tema. Entonces, parte de lo que vamos a recordar son, por ejemplo, las metodologías del árbol de problemas y árbol de objetivos, ¿sí? O sea, cómo se construyen, lo de causas, efectos, toda esta vaina, precisamente para aplicarlo a los proyectos o a los retos que tenemos. También vamos a ver por ahí, bueno, lo de concepto que les acabé de mencionar más o menos cómo lo íbamos a hacer. Entonces, vamos a revisar algunas partes del proceso proyectual para el desarrollo del producto. Lo del mapa de empatía, también vamos a tocarlo por allí, porque sobre todo eso es muy importante para el tema del desarrollo o el tema de las experiencias. Y vamos a ver una vaina que se llama el CJM, que es bueno, que es como el mapa de vida de los clientes. ¿Listo? CJM es una sigla, es Customer, bueno, no me acuerdo cómo es que son las dos palabras, pero en español traduce el mapa de consumo, el mapa de consumo el mapa del cliente, mapa de vida del cliente en las empresas. Y es cómo yo desde la empresa o cómo yo desde el aspecto comercial puedo analizar los comportamientos del usuario y cómo este mapa me puede ayudar a mí a identificar cómo mejorar mi producto, precisamente en función de la comercialización, del buen uso, de todo eso. Entonces eso está metido acá también. Factores para el diseño de productos: forma, función, uso, estructura, comercial, productivo. Elementos estéticos, formales y perceptuales de la forma, elementos compositivos de la forma, coherencia formal. Funciones indicativas de la forma, incidencia de lo simbólico en el diseño de productos. Entonces también los productos tienen una semiótica, ¿no? O sea, significan algo. Entonces vamos a ver cómo poder agregarle esa semiología o ese significado a los productos. Y en el módulo 3, herramientas para la definición del concepto de producto. Entonces, aplicación de mapas mentales para la descripción de sistemas y servicios, aspectos comerciales y de mercado o modelos de negocios. O sea, aprender cómo vender pues como los productos a través de modelos de negocios.
Usos de prototipos rápidos y testeos con usuarios, modelos físicos de comprobación. Esto aquí entre comillas porque, pues como estaba en el tema de la pandemia y no sé qué, pues normalmente lo que hacíamos con los modelos y todo eso es utilizar los talleres de diseño o el Fab Lab, pues como todas las tecnologías que hay en la universidad para precisamente generar los procesos, los prototipos o maquetas o ese tipo de cosas. En este caso, pues eso está como muy limitado el acceso allá, pues porque hay que hacer una vuelta larga, entonces vamos a ver de qué manera lo podemos manejar aquí este semestre. De pronto, más adelante se abra la posibilidad de hacer unas sesiones allá en la universidad o algo, pues miraremos la posibilidad, pero si no, pues toca buscarle alternativa. Bueno, selección de materiales para la fabricación de productos y selección de materiales para la representación de productos. Entonces no es lo mismo el material final, o sea, el material del producto final, que el material que se va a utilizar para el prototipo o para una serie corta. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque lo que estamos buscando es apariencia o funcionalidad. Entonces, dependiendo de lo que sea, pues esto va a encarecer el producto o lo va a hacer más económico, va a hacer que tenga menos pasos en la producción, etc. Bueno, la metodología, como les explicaba, es teórico-práctica, medios y recursos, pues está lo que les decía ahorita del laboratorio de prototipado físico, eso está como en veremos por lo que les hablaba ahorita, criterios generales de evaluación y calificación, entonces ahí están explicados para que los lean pues, y el proceso de evaluación que ya se los expliqué, ¿sí? Que está basado pues como en esos porcentajes. Bibliografía básica, Ulrich, esto también lo mencionamos o lo mencionaron, lo vieron ustedes en partes de diseño conceptual. Bueno, fundamentos del diseño de Wisius Wong. Vamos a ver algunas cosillas de este libro pues, de fundamentos del diseño, que este es digamos un manual para los diseñadores industriales. Bueno, bibliografía completa, páginas web, bueno, hay varias cositas ahí, entonces ahí lo tienen en la mano. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer una cosa muchachos, son las 7:47, vamos a tomarnos 10 minuticos de descanso como para que ustedes vayan y se tomen un cafecito, se paren, se estiren, yo aprovecho también acá para lo mismo, yo estoy sentado aquí desde las 2 de la tarde, entonces 10 minuticos y en 10 minuticos volvemos para empezar a ver la parte teórica pues que ya concerniente a este tema, ¿listo? Entonces son las 7:47, a las 7:57 volvemos. Dale, profe. Bueno, listo. Ahí están viendo ya la pantalla con esta presentación, ¿no? Sí, profe. Listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces, vamos a ver en términos generales, pues el tema que concierne al curso, diseño industrial para la ingeniería. Entonces, bueno, para entender pues el tema del curso, en relación al curso, vamos a definir primero qué es diseño industrial. ¿Qué entienden ustedes por diseño industrial o qué se les ocurre que puede ser diseño industrial? ¿O a qué les suena, pues? Como la creación de objetos. Tiene que ver con la creación de objetos, pero ¿de qué manera? ¿De forma masiva? Ajá, correcto. Sí, cuando hablamos del diseño industrial, pues tiene que ver mucho con el diseño de objetos o de productos a través de métodos industriales, pues precisamente para lograr una masificación de ese objeto. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando del diseño industrial, estamos hablando también de una disciplina. ¿Listo? Una disciplina que se encarga de conceptualizar y desarrollar objetos o productos que puedan ser fabricados en serie, como lo mencionaba el compañero ahorita. Y pues obviamente que no sea un producto cualquiera, sino que sea un producto que tenga un fin, una función para las personas. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hace la ingeniería?
¿O cómo definirían ustedes la ingeniería? ¿Por qué están estudiando ustedes ingeniería? Pues sería más que todo como por decirlo de cierta forma, ya como el estudio de ciertas disciplinas enfocadas en la resolución de problemáticas, Ujú. pues a nivel como tal industrial. Ok. Industrial o en el caso de algunas otras materias, pues como por ejemplo biomédica, a nivel más enfocado en la salud de las personas. Ujú. Sí, dependiendo pues del apellido de la ingeniería, ¿no? Porque no es lo mismo una biomédica que una mecánica o que una sanitaria o, sí, dependiendo obviamente de la ingeniería. Pero bueno, es una buena definición. Digamos que más que utilizar las disciplinas es como utilizar el conocimiento. Y cuando ustedes como ingenieros o se están formando como ingenieros, pues básicamente lo que están haciendo es adquirir conocimiento de diferentes campos relacionados obviamente con el apellido de la ingeniería, teniendo pues en cuenta que si es un ingeniero mecánico, pues serán conocimientos en mecánica, en termodinámica, en mecanismos, en materiales, en procesos de manufactura, etcétera, etcétera. Eh, Como les decía, orientados al tema del apellido de la ingeniería, en este caso mecánica, en el caso de la electrónica, entonces todo lo relacionado pues con la electrónica, en el caso de la ingeniería sanitaria relacionado pues a toda esa parte, bueno, y así sucesivamente, y cómo se aplica ese conocimiento en la resolución de problemas que afectan a la humanidad. Entonces mire que aquí las definiciones son parecidas, ¿sí? Porque estamos hablando pues que el diseño industrial pues es la disciplina que se encarga de conceptualizar y crear esos objetos o desarrollar esos objetos que tienen una función para las personas, o sea, que les permite a las personas solucionar problemas. Cuando hablamos de la ingeniería es el conocimiento aplicado para la resolución de problemas a través de objetos. ¿Listo? Entonces, es muy parecido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diseño industrial y las ingenierías o la ingeniería como disciplina que resuelve problemáticas o necesidades? Está aquí, en el diseño del producto. Entonces, en el diseño del producto se tienen en cuenta factores y limitaciones económicas, es decir, el diseñador industrial entiende que en el diseño del producto hay que tener en cuenta limitaciones económicas. Por ejemplo, si yo como empresa que produce esos productos en serie, tengo una limitación económica en el uso de una determinada maquinaria, es decir, no tengo la maquinaria o no tengo el capital humano o no tengo un determinado eh, material, porque es muy costoso, o sea, a todo eso se debe a las limitaciones económicas, pues el diseñador industrial lo que hace es tratar de adaptar el producto a esas limitantes económicas, a esas limitantes funcionales, pensar en la estética que tiene el producto de acuerdo, digamos, a lo que hablamos ahorita, a los contextos, al uso, a las tendencias, ¿sí? Limitaciones comerciales, productivas, que se involucran en numerosas ramas del conocimiento y se trabaja con equipos multidisciplinarios. Entonces, ¿qué hace el diseñador industrial? Eso, pensar a fondo en el producto y que el producto es un montón de cosas, o sea, no solamente los aspectos técnicos que resuelven la situación, sino los aspectos formales de uso, de comercializables, de mercadeo, bueno, de todas esas cosas económicas, etcétera, y pues trabajar en llave con otros equipos de trabajo que pueden ser, por supuesto, de ingenieros y también, por ejemplo, del área de mercadeo, ¿listo? Para poder entender el producto como digamos, como un elemento mucho más amplio de lo que es un nivel técnico. Entonces, bueno, eso es el diseño industrial. Entonces, ¿qué aspectos debe tener un diseño? Refiriéndome pues a diseño no como la disciplina, sino el diseño como resultado, es decir, lo que dio
el origen a un producto o a un objeto. Entonces, las disciplinas del diseño observan al objeto como configuración humana de los materiales desde 3 facetas diferentes. Es decir, el diseño industrial entiende que el diseño tiene o se compone de estas 3 facetas diferentes. Una faceta pragmática, que cuando hablamos de pragmática, ¿qué es? Como lo real, ¿no? Entonces, referido a la infraestructura, es lo que se refiere a la infraestructura. A las funciones que cumple un objeto de manera física, es decir, qué forma tiene, fisiológica, cómo se usa, ¿sí? Para que sea efectivo en su desempeño y logre la eficiencia. Es decir, para que un objeto cumpla sus funciones lo más eficiente y eficaz posible. Entendiendo que eficacia y eficiente son 2 cosas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de dar con el tiro. Y eficiente es que cumpla su tarea de una manera rápida. Bien, entonces esa es la faceta pragmática de los aspectos de un diseño de un objeto. Lo que se refiere a la infraestructura, o sea, la forma física del objeto, física y fisiológica del objeto. Existe la faceta existencial del objeto también, que es lo que se refiere a las cualidades psicológicas del objeto, es decir, lo que da a pensar o las características que tiene el objeto que han sido ganadas o que se entienden por el contexto o por el uso o por la historia o por la idiosincrasia, ¿sí? Es decir, lo que está íntimamente ligado o atado a la historia, a las costumbres de una sociedad determinada, por lo que esta faceta es subjetiva. Es decir, no es real como la anterior, no es una faceta física como tal, sino que es la faceta existencial, es lo que yo de manera subjetiva pienso de un objeto de acuerdo al contexto de uso, a lo que, es decir, cómo puede cambiar esa forma de acuerdo precisamente a esa percepción subjetiva. Y está la faceta geométrica, que allí es donde entra pues como la parte del diseño industrial, que es lo que se refiere a la cualidad más importante del diseño, es decir, que ese diseño pueda ser reproducido o que pueda ser producido en serie. Entonces la reproducción a través del estudio geométrico permitiendo que puedan medirse y cuantificarse. ¿Para qué las formas de un objeto? ¿Para qué un objeto necesita medirse y cuantificarse? Pues porque ese objeto necesita ser producido y si yo requiero que sea producido, pues debo cumplir con ciertas normas. Por ejemplo, digamos, si eso necesita un molde, bueno, eso necesita unos ángulos de desmolde. Entonces necesita tener una forma determinada. Entonces miren que allí la forma está condicionada por los aspectos de producción. ¿Listo? Entonces, si la forma o esa faceta geométrica me permite medir y cuantificar el producto, pues entonces es un producto que yo voy a poder reproducir. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo gráfico de la faceta pragmática, faceta existencial y la faceta geométrica. Entonces mírelo, allí está. Faceta pragmática, ¿sí? Desde el punto de vista de la usabilidad real del producto. O sea, ¿para qué me sirve una totuma? Para contener algún líquido, ¿sí? que yo quiera tomar. Desde la faceta existencial, entonces mire, todo lo que está alrededor, por ejemplo, de la religión, alrededor, por ejemplo, de las formas estas, así como de cáliz, pues que me venden como la idea de que es algo sagrado, de que es algo así. Entonces mire, la faceta existencial es subjetiva y en este caso, este objeto cumple la misma función que la totuma, simplemente le está adicionando esa faceta existencial, que es debida a creencias y todo eso. Entonces mire que la forma del objeto también puede deberse a la creencia subjetiva o al contexto de uso o ese tipo de cosas. Entonces vayan pensando esto desde el punto de vista del desarrollo de los productos o proyectos que ustedes estén desarrollando. ¿Sí? O sea, hasta ahora digamos que nosotros estamos aquí, ¿sí? Desarrollamos lo que les decía ahorita, el Arduino con los cables, con los LED, con las cosas que cumplen una determinada función, claro, pero es que la forma de eso puede llegar a ser más interesante desde el punto de vista existencial, es decir, desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista de utilización, de contexto, de todo eso, y puede hacerlo más atractivo o puede hacerlo mucho más usable o mucho más apto para utilizar en un determinado contexto.
¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que inciden precisamente desde el punto de vista de la faceta existencial, es decir, de la subjetividad de ese producto para complementarlo? Y desde el punto de vista de la faceta geométrica, entonces mire, estas son las características formales que tiene el producto que hacen que sea reproducible, es decir, que yo lo pueda producir en serie. ¿Sí? Entonces, ¿qué características, por ejemplo, en este caso tienen estas platos de consomé para que, por ejemplo, se puedan producir en serie? Entonces, por ejemplo, el material, el acabado, la forma, ¿sí? Todos estos detalles. Y básicamente estamos hablando que los tres objetos cumplen la misma función. Simplemente que desde el punto de vista de percepción, desde el punto de vista de los aspectos del diseño, pues tenemos la faceta pragmática, la existencial y la geométrica. ¿Listo? Entonces, bueno, esto me lleva a pensar en que hay también unos factores que están asociados al diseño, obviamente. Si no solamente es la función que cumple, sino cuáles son esos factores que están ligados al diseño de acuerdo a estas tres facetas que hay acá. Entonces, estos son los tres factores del diseño. Entonces, ojo, la creación de un nuevo objeto supone para el diseñador resolver las tres anteriores facetas de una forma coherente y atractiva. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que los productos no solamente cumplan su función de una manera eficaz y eficiente, sino que además se puedan comercializar, se puedan vender para que generen obviamente dividendos y pues uno tiene que ser coherente también con los contextos de uso, con la misma usabilidad que se le está, o sea, que el usuario le está dando al producto, y por supuesto todo eso tiene que ser atractivo. ¿Por qué? Porque el producto se debe comercializar, se debe poder identificar, debe poder ser innovador con respecto a los de la competencia. Entonces la manera de lograrlo es a través de los tres factores de diseño que son función, forma y proceso. ¿Sí? Que es como la manera de traducir ya desde el punto de vista del diseño industrial las tres facetas anteriores que son la pragmática, la existencial y la geométrica. En este caso, de la faceta pragmática, estamos hablando de la función que cumple el producto. De la faceta existencial, estamos hablando de la forma de acuerdo al contexto, a los usos que tiene, etc. Y la faceta geométrica es la forma con respecto al proceso de manufactura o al proceso productivo. ¿Listo? Entonces, esto me va a llevar a entender al proyecto desde una mejor manera. Entonces, vamos a explicar cada una de estas tres. Por ejemplo, la función. Entonces, ¿qué es la función en un objeto? Es la manera en que el objeto logra el propósito para el cual fue creado. Entonces, mire, ahí tenemos un ejemplo. Esos son dos celulares. Pues ustedes conocen obviamente el Nokia 1100. Nokia 1100 es un celular pues, que se utilizaba hace algunos años, que fue uno de los celulares más vendidos en la historia. Y ese celular no difiere funcionalmente hablando de lo que es un iPhone 11. Ambos sirven para lo mismo. ¿Sí? Ambos son celulares. Lo que pasa es que desde el punto de vista del análisis de la función, mire que el Nokia 1100 funciona por medio de un teclado y una pantalla monocromática. Entonces, usted para enviar un mensaje aquí, ¿qué tenía que hacer? Tenía que meterse, buscar con este tecladito de aquí y este de acá, buscar la aplicación de envío de mensajes, y para escribir un mensaje aquí era un camello. ¿Por qué? Porque si usted quería, por ejemplo, escribir la letra B pequeña, tenía que hundir 3 veces el 8. Y si quería la letra J, entonces una vez el 5, y así sucesivamente. Entonces uno se demora una eternidad escribiendo un mensaje. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, pues trabajaba bien. O sea, hacía lo que el celular tenía que hacer. ¿Que era demorado? Sí, pero funcionaba. ¿Listo? En el iPhone 11 o en los smartphones que vemos hoy en día, pues obviamente estos smartphones funcionan por medio de pantallas LCD que son táctiles, multitouch, y pues que son a full color, ¿sí? Entonces tienen todos que RGB, que no sé qué, que la parte de los capacitores pues que detectan obviamente los gestos y todo ese tema. Pero desde el punto de vista de la función, ¿sí? Mire, ambos objetos tienen el mismo propósito. Sin embargo, su interacción con el usuario y componentes son completamente diferentes y se reflejan tanto en su forma como en los procesos de su construcción. Entonces, a pesar de que los dos cumplen la misma función,
lo hacen de formas diferentes. Entonces, esto es lo que uno tiene que ver. Cuando usted tiene un producto que cumple una determinada función, usted tiene que pensar no solamente desde el punto de vista pragmático, de acuerdo a la faceta del producto pragmático, ¿sí? O sea, solamente quedarme con que cumple su función y ya. No. ¿Cómo puede hacer que esa función sea cumplida de una mejor manera, para que sea más eficiente, para que sea más eficaz? ¿Listo? Y eso va a hacer que obligatoriamente tenga que cambiar la forma del producto, tenga que pensarse en una nueva forma, una nueva forma que permita a las personas interactuar de una manera diferente con el producto para que el producto cumpla su función de una mejor manera. Listo, entonces eso es lo que vamos a empezar a pensar. Entonces el diseñador debe pensar sobre todo en el tipo de interacción que el usuario tendrá frente al objeto. ¿Con respecto a qué? A cumplir mejor su función. Listo, entonces la función es el primer factor de diseño. Vamos a ver el segundo, que es la forma. Entonces la forma es el espacio físico que el objeto ocupa a través del que se puede transmitir mensajes de la naturaleza indicativa y expresiva con los que el cliente pueda sentirse identificado o atraído. Entonces mire que los objetos no solamente deben sus características o limitaciones a la función, sino también a la forma. Entonces, en este ejemplo en concreto que hay allí, mire que aquí tengo un Lamborghini y aquí tengo un Mercedes clásico. Entonces, ambos vehículos comparten similitudes de funcionamiento. ¿Sí? Mire que los dos utilizan 4 llantas, los dos utilizan motor a gasolina, los dos tienen asientos, o sea, tienen 2 asientos, tienen espejos, tienen luces, ¿sí? Pero las formas que tienen los diferentes productos pues están evocando respuestas completamente diferentes, porque el objetivo de cada uno es alcanzar a clientes diferentes o mercados diferentes. Por ejemplo, al que le interesa un producto como un Lamborghini, pues es una persona que seguramente será más atraído por las formas en los carros, las formas deportivas, ¿sí? Los ángulos, ¿sí? Como las líneas deportivas del automóvil. Pero al que le gusta el Mercedes, sin decir que es que si a mí me gusta este, entonces no me puede gustar el otro. No, a mí me pueden gustar los dos, pero siempre va a haber de pronto una preferencia por uno u otro, porque hay gente que le gusta más las líneas deportivas o hay gente que le gusta más las líneas clásicas. Entonces, ¿a qué se debe la forma o a qué se podría deber la forma? Pues precisamente a eso, a buscar un cliente diferente o un mercado diferente de acuerdo a las líneas que tengan. Entonces, en funcionamiento los dos cumplen la misma función. Que este lo haga más rápido, que eso ya son cosas, ¿sí? Son arandelas. Pero estamos hablando que los dos tienen la misma función, pero ¿por qué son diferentes en su forma? Porque están buscando atraer a un público diferente. Lo mismo sucede pues aquí. Aunque no son contemporáneos, estamos buscando cosas diferentes. De hecho, si usted lo ve desde el punto de vista del uso, ¿para qué utilizan estos telefonitos actualmente? ¿Minuteros? Para minuteros. ¿Por qué no utilizan, por ejemplo, teléfonos con pantalla táctil en los minuteros? ¿Se lo roban? Ajá. Además de que se lo roban, es porque tiene uno la tendencia a pensar de que estos son más delicados que estos. O sea, a estos teléfonos usted les da palo y no les pasa nada, siguen funcionando. De hecho, la batería es mucho más durable, o sea, siempre es la percepción de que la batería dura mucho más en estos teléfonos que en este. Por ejemplo, en esa época, usted cargaba un Nokia de esos y la batería le duraba como 8 días. Ahora usted carga un iPhone en la mañana y ya por la noche ya no tiene batería. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el servicio específico de los minuteros, digamos, este no sirve. Sirve este. Porque este es un teléfono que nadie se va a pegar de él, porque pues no tiene ningún valor comercial. Cumple su función, que es llamar, y listo. Entonces está buscando un mercado diferente al que está buscando este. Y mire que eso hace que la forma del producto sea diferente. Entonces hay que empezar a pensar en eso. Sí, es lo mismo. Entonces, ojo, no solamente la función y la forma, sino que también vamos a ver el factor del proceso en el diseño. Entendiendo el proceso como
la parte de materiales y los medios de fabricación. Entonces, ¿qué es el proceso? El proceso se refiere a los medios, ¿sí? Medios a través del cual procesos y materiales que se usan para desarrollar un producto y que deben poder ser controlados, ya que cada uno de ellos genera un sobrecosto que se reflejará en el precio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del proceso nos estamos refiriendo a los medios a través de los cuales se van a cumplir las funciones, la función del producto, y va a tener obviamente la forma. ¿Por qué hablamos de la forma dentro de la función? Porque la forma cumple una función estética, lo acabamos de ver. Entonces, el proceso se está refiriendo al proceso y material, o sea, proceso de manufactura y materiales que yo utilizo. Por supuesto, cambios en los materiales o en los procesos de manufactura va a hacer que el producto sea o más barato o más costoso. Entonces, ¿cuál es el ejemplo concreto acá? Mire que ambos productos cumplen la misma función. Ambos productos tienen una forma similar, pero el hecho de que este producto de aquí tenga la parte donde uno se sienta en plástico, ¿sí? Y su diseño, digamos, que tenga estos materiales pues como más refinaditos y todo el rollo, hace que este sea más costoso que este. De hecho, la percepción que da, de acuerdo, digamos, a la forma que tiene, al uso de materiales que tiene, también hace dar cuenta de que este se ve más costoso que este. Entonces, mire que uno puede lograr también a través del tema del proceso de la manufactura, o sea, ¿por qué este es más caro? Mire, porque digamos que este tiene el proceso aquí del lijado de la madera y el doblez de esta parte y la pintura, para de contar. Pero aquí hay que hacer un molde de inyección plástica, aquí hay que hacer el lijado, el pintado, bueno, todo, o sea, lo mismo que hay aquí, con la diferencia de que aquí hay un molde de inyección plástica. Entonces, el hecho de que este tenga más procesos de manufactura no solamente está haciendo que sea más costoso, sino que también la percepción desde el punto de vista de la forma y de la función sea diferencial. O sea, se va a percibir como un producto más costoso, se va a percibir como un producto más cómodo, porque mire que este tiene como la forma o la ergonomía diferente a esta, y se va a producir también, percibir como que cumple mejor su función, precisamente por el tema de la ergonomía. Entonces mire que empieza uno a encontrar valores dentro de la función, la forma y el proceso, empieza uno a encontrar características en los productos que uno puede empezar a cambiar. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a desarrollar un producto, ese producto, ¿cómo se va a agarrar? O sea, ¿cómo lo voy a coger yo con la mano? ¿Sí? Después de que yo lo cojo con la mano, va a ser cómodo, va a ser incómodo. Si yo lo quiero tener tantos minutos en la mano, va a ser fácil de manipular. ¿Cómo puedo hacer que sea más fácil de manipular? Entonces, acercando los botones, por ejemplo, a la posición que tengo en los dedos. Entonces, mire que la forma empieza a responder, la forma del producto empieza a responder de acuerdo a la función, a la parte estética, o sea, a la parte formal y al proceso de manufactura. O sea, si lo puedo o no lo puedo hacer, no lo puedo producir. Entonces, bueno, esto se convierte en los requisitos del diseño, es decir, los requisitos que uno levanta para diseñar un producto, teniendo pues aquí el cubito como un producto, y que esto es una tríada que tiene que estar en función del producto, ¿sí? O sea, tienen que estar los tres conceptos amarrados para poder que se pueda generar el producto. Entonces, bueno, todo diseño debe tener supuestos que encuadren y den formas a las ideas del diseñador para que éste logre esa tríada de función, forma y proceso. Entonces, este marco teórico es lo que se conoce como requisitos de diseño. Entonces, los requisitos de diseño, los requisitos que responden a esta tríada y a este equilibrio entre función, forma y proceso son los siguientes. Aquí están, son estos 7. Entonces, cuando ustedes piensen en un producto, no solamente piensen en el aspecto del uso, o el aspecto funcional, ¿sí? Mire que actualmente, digamos, con el conocimiento que ustedes tienen de diseño conceptual, siempre estamos pensando
en este requisito del diseño de la función, que se limita a la operatividad, es decir, a cómo se usa el producto, y a la estructuración, es decir, cómo está conformado. Por allá en diseño conceptual ustedes veían análisis morfológico. El análisis morfológico de diseño conceptual corresponde a una metodología que les permite a ustedes identificar cuáles son los componentes que debe tener un determinado producto en respuesta a las funciones. Por ejemplo, ¿cómo van a hacer ustedes que roten las cuchillas? Entonces, con un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, ese es uno de los medios que yo puedo utilizar para eso. Entonces, mire que estoy pensando siempre en los aspectos de composición, o sea, en los macrocomponentes, que valga la redundancia, componen el objeto, pero no estoy pensando cómo esos componentes van a limitar mi forma y cómo el contexto de uso va a limitar mi forma y cómo la comercialización, el uso, la producción van a limitar la forma de ese objeto. Entonces, nunca hemos pensado en la forma, siempre hemos pensado en función, valga la redundancia nuevamente, de la función, es decir, de la operatividad y la estructura de cómo está compuesto ese objeto. Pero no hemos pensado en todo lo demás. Mire que como requisitos de diseño ingresa todo esto. Entonces, por ejemplo, tenemos como requisito de diseño lo formal, es decir, la manera de configurarlo y la manera de que esa forma exprese algo, ¿sí? Que exprese que sea costoso, que sea barato, que sea complicado, que sea sencillo, ¿listo? Lo social, en términos de que eso influya en el comportamiento de las personas, de los usuarios. Con respecto al uso, ¿sí? La forma de ese producto debe estar preparada para que a través de la ergonomía, es decir, a través de que el usuario pueda utilizarlo de una mejor manera, porque se adapta a la antropometría también del cuerpo, o sea, las medidas de las partes del cuerpo. Bueno, la función ya lo vimos, operativa de estructura, a los aspectos técnicos, es decir, ese objeto se debe producir y para eso necesito que cuantificarlo, lo que veíamos ahorita. Entonces necesito el aspecto económico y también que pueda ser adaptable a la manufactura, es decir, que pueda ser producido. En términos comercial, tiene que llamar la atención a un mercado para poder llegar a la comercialización, y en términos ambientales, pues estamos hablando que como producto, o sea, producto de desecho, entonces vamos a ver como cosas de ciclo de vida, todo eso, y como proceso, o sea, que el proceso, o sea, que como producto impacte lo menos posible, pero también como el proceso de manufactura que impacte lo menos posible. Y eso también, por supuesto, es una de las dimensiones del diseño. Entonces vamos a ver una a una de estas. Entonces vamos a empezar con la formal. ¿Qué es lo formal? Lo formal consiste en describir las diferentes cualidades geométricas y materiales que se pretende que el objeto tenga. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en lo formal es describir esas cualidades de forma, que pueden ser geométricas, y los materiales que vamos a utilizar para que eso pueda ser replicable, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Que se pueda producir, como con el ejemplo de la tacita, de la taza de consomé. Entonces, en términos de configuración, mire, es pensar en cuál va a ser o cómo va a ser la superficie de ese objeto, qué color va a tener, qué tan compleja va a ser su forma, qué unidad formal va a tener, ¿sí? Que los botones correspondan, por ejemplo, si los botones son redondos, pues no vaya a ser que las esquinas sean cuadradas, porque una forma no tiene que ver con la otra. Y eso se da, por ejemplo, con los estilos de diseño. Ustedes ven, por ejemplo, en los automóviles, los Mazda, que tienen una línea de diseño. Usted ve que el Mazda 3 es parecido al Mazda 2, es parecido a la camioneta, a la CX-30, parecido a la CX-5, a la CX-9. Todos tienen como el mismo frente del carro, a pesar de que son diferentes tipos de productos orientados a diferentes mercados. Sin embargo, tienen una unidad formal. Entonces hay que aprender también a eso. Si usted va a sacar un producto y ese producto va a tener variaciones, entendiéndolo pues como por ejemplo el iPhone. Ustedes ven que siempre que sale un iPhone, sale el iPhone 12, iPhone 12S y iPhone 12 Pro Max. Son los mismos tres teléfonos, pero uno tiene características mucho más avanzadas que los otros dos. Sin embargo, guardan una unidad formal. Entonces hay que empezar a pensar en eso. En términos de composición, textura y proporción.
en términos de expresión, o sea, lo que yo quiero expresar con esa forma de ese objeto es la parte estética. O sea, ¿qué quiero que exprese ese objeto? Hay objetos que yo quiero que se vean o se perciban como bellos, como desagradables, ¿sí? Como siniestros, cómicos, etcétera, etcétera. Que su lenguaje indique algo, o sea, que le diga al usuario para qué se utiliza, en qué contexto se utiliza, cómo se utiliza. Y en términos de semiótica, o sea, que simbolice algo para esa persona. Por ejemplo, los teléfonos, los iPhone, o digamos un reloj Rolex, ¿qué simboliza? Una persona, ustedes ven un man que tiene un Rolex, que es un reloj bastante costoso, ¿y qué piensan de esa persona? ¿Qué simboliza? Poder adquisitivo, me escribe Juan Pablo Agudelo. Exactamente. Es decir, que es una persona, mire que estamos hablando, o sea, es el sentido o el significado que le está transmitiendo el objeto a la persona, al usuario. Automáticamente una persona que tiene un Rolex en su mano me está diciendo que el usuario es una persona que tiene poder adquisitivo. ¿Sí ve? Que lo pone en otro nivel automáticamente. Si usted ve a una persona bajarse de un Renault 4, va a tener una percepción. Si usted ve a una persona bajarse de un BMW, va a tener otra percepción. Entonces, mire, ¿qué es lo que hace eso? El objeto, la forma del objeto. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a pensar en esos detalles, qué es lo que usted quiere expresar con su producto. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo. Esta silla que se llama la Pastil Chair. Y este, que ven ustedes acá, es Eero Aarnio, que es un diseñador. El diseñador de esta silla. Entonces, por ejemplo, ¿qué características puedo ver en términos de su configuración y su expresión? Por ejemplo, cuando hablamos en términos formales, de la parte de la configuración podemos ver que tiene una superficie lisa, ¿sí o no? Que es de color amarillo, pues en este caso aquí es verde, o que son colores vivos, que no es muy compleja, que su forma no es muy compleja, es más bien una forma simple, que tiene una unidad, ¿sí? Mire que es casi, digamos, un óvalo, que no tiene textura como tal. Y en términos de la expresión, o sea, ¿qué simboliza? Que es cómodo, que simboliza como comida, si esto parece como un M&M. Como lenguaje indicativo, pues está basado en la forma, obviamente es el hecho de que sea como una especie de M&M, entonces eso me indica pues que es así, o sea, se ve como para un espacio o un contexto en el que yo quiera expresar alegría, dulce, como diseño, como imprimirle emoción a los espacios, ¿no? Y pues digamos que no tiene como gran significado, sino básicamente eso. ¿Listo? Entonces, ese es el aspecto formal. Cuando hablamos de lo social, entonces decimos que consiste, digamos, la parte o el aspecto social, consiste en describir la manera en que los usuarios van a disponer de ese producto. Es decir, dónde lo van a encontrar, ¿sí? Comercializado, y la forma en que va a afectar el comportamiento de sus usuarios. Es decir, ¿qué quiero yo lograr con mi producto? ¿Qué comportamiento es el que quiero lograr yo con ese producto, con la forma de ese producto o con la función de ese producto? Entonces, eso es lo que hay que empezar a pensar. Entonces, bueno, aquí tenemos el aspecto del comportamiento. Nuevamente en superficie, color, complejidad, unidad, composición, textura, proporción. Entonces, bueno. ¿Qué viene acá? Como ejemplo, entonces los jeans. ¿Qué pasa con los jeans? Pues los jeans son un producto que tiene un impacto social y que cambió el comportamiento de las personas. ¿Por qué? ¿Alguien conoce cuál es la historia de los jeans? ¿Por qué se crearon? Se supone que eran para los obreros, ¿no? Uh-huh. Bueno, más que los obreros, digamos que es la gente que trabaja en las fincas, ¿sí? Como los campesinos en Estados Unidos.
Entonces, cuando el jean se creó como ropa de trabajo, o sea, como una ropa que era bastante resistente para el trabajo pesado. Y obviamente, como eran fáciles de producir y pues muy durables, entonces obviamente los jeans, eso hizo que los jeans se pudieran empezar a utilizar en otras esferas sociales, es decir, que otros estratos socioeconómicos pudieran acceder a este tipo de prenda. Y pues obviamente en la actualidad pues los jeans son muy utilizados, ¿sí? Son parte de la ropa de uso diario, pues todo el mundo se los coloca todos los días. Y tiene algo muy bueno que es que son muy fáciles de limpiar, es decir, son de fácil uso, se pueden lavar, o sea, son muy durables, se pueden lavar cualquier cantidad de veces. Usted los puede utilizar sin necesidad de plancharlos, entonces siempre va a lucir bien. Usted para una fiesta de cualquier contexto, usted puede ir con jeans y mientras usted lo mezcle, es decir, si usted pone unos jeans y con los accesorios, dependiendo de los accesorios que lleve, usted puede ir o como un gamín o puede ir bien vestido, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que tiene el jean. Entonces mire que los aspectos relacionados al propósito del producto, a los elementos culturales, a los patrones de uso, los conocimientos, habilidades, bueno, todo esto hace que el jean sea un producto social, o sea, un producto que esté orientado en ese esquema social, porque cambia el comportamiento. Obviamente ya cada marca coge y le imprime pues su ADN, y entonces no es lo mismo, por ejemplo, unos jeans Levi's que unos jeans Americanino, unos Chevignon, unos Diesel o unos, dependiendo de lo que sea, y cada uno tiene su ADN y como su forma de hacer las cosas, pero en términos generales la base como tal fue un producto que cambió el comportamiento social, porque inicialmente era visto como una ropa de trabajo, como el factor más humilde, y mire que hoy en día hay jeans que cuestan un montón de plata. ¿Listo? Entonces ese es el ejemplo concreto allí. Bueno, desde el punto de vista del uso. Entonces, ¿qué pasa? Un segundito, muchachos. Listo, entonces desde el punto de vista del uso. Aquí consiste en describir la manera en que el usuario va a poder realizar el propósito a través del producto, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que hemos venido también trabajando desde diseño conceptual. Obviamente relacionando el tema con la parte de la funcionalidad, ¿sí? Obviamente nosotros hemos venido trabajando en que lo importante es la función del producto, que solucione el problema para lo que fue creado, etcétera, etcétera. Pero también debemos tener en cuenta las consideraciones respecto al uso, es decir, en términos de ergonomía, cómo va a ofrecer una manipulación, o sea, cómo voy a manipular yo el objeto de una mejor manera, cómo lo voy a maniobrar, qué posición voy a, digamos, si es un asiento, en qué posición me voy a sentar, frecuencia de la actividad, fatiga corporal, fatiga psíquica, comodidad y seguridad. ¿Sí? Esos son los aspectos relacionados con la parte de ergonomía, y con la parte de antropometría tiene que ver con la edad, la complexión, ¿sí? Si es una persona, digamos, que es gordita, o es una persona muy flaca, o es una persona que tiene problemas de motricidad, etcétera, su peso, dimensiones y alcances. Entonces, el ejemplo concreto de esta faceta o esta dimensión del producto es la silla de ruedas para baloncesto, para las personas que juegan baloncesto. Obviamente esto es un producto que fue adaptado, y cuando hablamos de eso nos referimos a que la silla pues, de ruedas enfocada al básquetbol es un ejemplo de producto que surge pues, del análisis de las necesidades ergonómicas de una persona que tiene dificultades en su movilidad por los miembros inferiores. Y pues lo que hace exitoso obviamente este producto
es que, o a lo que debe su forma, es que pues está ligado obviamente a la actividad deportiva. Y no solamente a la actividad deportiva, sino que es de admirar, ¿sí? Mire el significado que le imprime este producto a los usuarios, que es de admirar, por ejemplo, que una persona que tenga, digamos, entre comillas, estas limitaciones, pueda practicar un deporte pues, para el que no todo el mundo es bueno practicándolo. ¿Listo? Entonces mire, con respecto al tema del uso, cómo puede variar eso. Listo, seguimos acá. En términos de función, que es lo que hemos venido analizando. Entonces, consiste en describir la manera en que el objeto va a lograr los propósitos primario y secundario adaptándose al día a día. Acuérdense que cuando ustedes veían diseño conceptual, nosotros hablábamos de funciones primarias y secundarias, ¿no? A esto se refiere estas opciones. Entonces, función primaria es para que el objeto, o sea, la función principal para la cual el objeto fue diseñado. Y la función secundaria son todas aquellas funciones que están en el propósito de hacer cumplir la función primaria. ¿Listo? Entonces, en términos de operatividad, de cómo operarlo, vamos a hablar de versatilidad o tenemos que pensar en versatilidad, transporte, es decir, cómo lo voy a transportar, cómo lo voy a guardar, ¿sí? Almacenar, cómo voy a permitir que sea accesible, que sea durable en términos de mantenimiento. Por ejemplo, digamos los muebles que ustedes ven que venden en Home Center. Cuando usted compra un mueble, ¿usted cómo se lo venden? Se lo venden desarmado. Entonces, ahí quiere decir que la forma estuvo orientada a un aspecto de operatividad con respecto al almacenamiento, por ejemplo, con respecto al transporte para que ocupe menos espacio. ¿Listo? Con respecto al mantenimiento, porque en cualquier momento usted lo puede desarmar para, digamos, engrasar alguna parte o para cambiarle un tornillo o alguna cosa así. Entonces, lo puede desarmar. En términos de durabilidad, pues dependiendo de los ensambles que tenga y todo eso, entonces, ¿cómo pensarlo así? Y en términos de estructura, pues su tipo de estructura, cuál es su sobreestructura, infraestructura, tipos de uniones, repuestos, posicionamiento, tipo de energía que utiliza, durabilidad con respecto a las fuerzas activas, es decir, si digamos está sobre una mesa que vibra o sobre un elemento que vibra, si es resistente a impactos, así como a cambios bruscos de posición, de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo concreto es esta silla que se llama silla Tulip, que es de un diseñador que se llama, bueno, un diseñador no, un arquitecto, este man es arquitecto, y se llama Eero Saarinen. ¿Qué características tiene en términos de función esta silla o por qué lo pongo como ejemplo? Porque resulta que esta silla, bueno, esta silla además de ser un icono, pues como, esto fue diseñado como por allá en los años 60, donde en una época donde el plástico como material estaba siendo, digamos, un material muy novedoso, entonces todo el mundo quería adquirir, eso fue el boom del plástico, pues, entonces, porque se permitía, digamos, en diferentes colores, se permitía darle la forma que yo quisiera, así lo que sea, y en este caso, pues estamos hablando de fibra de vidrio que, digamos, la fibra de vidrio no es un plástico, pero es un material compuesto. Cuando hablamos que la fibra de vidrio está compuesta por una parte de resina, que la resina sí es un plástico, es un polímero termoplástico, y estamos hablando que la fibra de vidrio es el aporte, entonces estamos hablando de un material compuesto. Entonces, si usted ve la construcción de este objeto, tiene en cuenta que se tuvo la función principal, que era sentarse, o sea, que una persona se siente, pero también se tuvo en cuenta algo y es que la parte de arriba es de fibra de vidrio, pero debido a la forma se está considerando la funcionalidad de la base. La base no es de fibra de vidrio, la base es de metal, es de aluminio, y esta base lo que hicieron fue forrarla en fibra de vidrio para que tuviera la misma presentación, pero teniendo en cuenta que obviamente por su estructura podría partirse acá si la base también fuera de fibra de vidrio, ¿sí? En cualquiera de estos puntos. Entonces por eso se utiliza. Entonces, pensando en la funcionalidad, se escogen diferentes materiales o elementos estructurales que hacen que
digamos, la función sea exitosa. Entonces, a eso se debe el tema. Entonces, mire que la forma también depende de eso. Cuando hablamos de los aspectos técnicos, entonces consiste en describir los diferentes aspectos necesarios para que se pueda fabricar. Entonces, aquí tengo la manufactura y lo económico. Entonces, la parte de la manufactura, pensar en la materia prima, procesos de transformación de esa materia prima, las características de las herramientas que voy a utilizar, equipo o maquinaria de producción, elementos auxiliares para la sistematización, características de la mano de obra, ¿sí? Si necesito mano de obra especializada o cualquier persona me puede fabricar el objeto. Línea de producción, así como los tiempos y condiciones de la misma. Entonces, si yo tengo una materia prima que es exclusiva, pues me va a causar sobrecostos, me va a causar demoras, porque de pronto no me la puede traer, si se acaba, no me la pueden traer rápido, digamos, para el proceso productivo. Si se fabrica con una máquina especializada, entonces voy a tener problemas de que va a generar sobrecostos, no sé qué, y todo eso al final se transmite en el precio de venta, ¿sí? Lo que mirábamos en el ejemplito de los dos banquitos. Y en el aspecto económico, entonces mire, costos y disponibilidad del material, aprovechamiento estandarizado, ¿sí? Aprovechar que hay partes estándares que lo que hacen es disminuir el costo. O sea, si se daña una parte estándar, usted va a la tienda de la esquina y la consigue, lo que sucede con los tornillos. Pero si es un tornillo únicamente hecho o diseñado para ese producto, entonces ahí hay un problema. ¿Sí? Porque si se daña de tornillo, entonces toca mandarlo a hacer. Que es un poco lo que sucede, por ejemplo, con los automóviles de marcas europeas. Si usted, digamos, usted tiene un BMW aquí en Colombia y se le dañó el hidráulico de la dirección, entonces toca mandarlo a traer de Alemania. ¿Y cuánto se demora eso? No, 3 meses y vale un montón de plata porque no es solamente traerlo, sino pagarle impuestos, la mano de obra, no sé qué, ¿sí? Pero si usted tiene un Chevrolet acá y se le daña un repuesto, pues usted va a la tienda de la esquina y lo consigue. Y no le cuesta nada y la mano de obra es facilita. ¿Por qué? Porque es un repuesto estándar, no es específico para ese modelo como tal. Entonces, ahí va esta parte. Entonces, costo de producción, rendimiento de la maquinaria, distribución de procesos según nivel de especialistas, simplificación de operaciones. Entonces, pille el ejemplo. Este ejemplo acá es un producto que se llama La Pancha, que es diseñado por un diseñador industrial mexicano que se llama Cristian Vivanco. ¿Por qué este elemento lo traje como ejemplo al aspecto técnico del producto? Porque este es un elemento que con este material que me imagino que lo han visto, esto es un material que es un aglomerado de retazos de madera, de retazos de chapilla. ¿Sí? Esto lo que hacen es que cogen una lámina con puros retazos de la chapilla de la madera, le colocan un aglutinante, sí, que es como un pegante, y luego lo comprimen en una lámina. Entonces esa lámina viene de una medida de 1,44 por 2,80 por 2,88, y de este producto simplemente sale con una programación de un corte con una máquina CNC. Entonces cogen y meten la lámina en una máquina de corte y hay una broca que llega y pasa y lo corta, y simplemente lo que hacen es ensamblarlo y ya. Entonces no requiere, digamos, muchos procesos de manufactura, sino simplemente se compra la lámina, de la lámina salen 2 de estos productos, se programa la máquina para el corte, la máquina hace el corte y ya con las piezas simplemente lo que hago es unirlo y ya. Entonces es muy fácil de producir y es muy modular. ¿Listo? Entonces es el ejemplo claro para el técnico. Luego viene el aspecto comercial. La parte comercial corresponde a los valores del producto como un objeto comercial, dependiendo de los sectores que lo comprarán y lo van a distribuir. ¿Listo? Entonces, en términos del mercado, ¿hacia cuál sector de mercado va a ir dirigido mi producto? ¿Cómo voy a hacer que lo identifiquen? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la oferta que va a permitir identificarlo? ¿Cuál es la demanda? O sea, ¿cómo va a ser demandado ese producto? O sea, ¿cómo va a ser un objeto de deseo, mejor dicho? La identificación de las cualidades comerciales del producto. Y en términos de comercialización, sistema de venta-adquisición, experiencia de compra. Mire lo que vamos a hablar la clase que viene. La clase del próximo lunes vamos a hablar acerca de este elemento de experiencia de compra. Sistemas de distribución, cómo se envasa, cómo se empaca y cómo se embala.
les pille aquí, por ejemplo, los Hot Wheels. Mire que aquí los Hot Wheels, el ejemplo comercial es que, bueno, me imagino que ustedes saben qué son los Hot Wheels, son unos carritos que pues ahora son como carritos de culto, de colección, pero estos carritos tienen, tuvieron una idea, o la empresa que es Mattel, dueña de esta marca, tuvo una idea, y es que Mattel los empezó a comercializar de manera individual y no por bloques como lo hacían la competencia, y eso les permitió comercializar los carritos y que precisamente se convirtieran en un objeto de culto, pero además que se convirtieran en un objeto de culto y de colección, les permitió que se pudieran vender en cualquier temporada del año, no solamente cuando era el Día del Niño o cuando era Navidad o cosas así, ¿no? Sino que en cualquier momento. Entonces, cuando los independizaron, claro, cogieron, ya no me tocaba pagar a mí por 5 carritos, sino solamente por uno. Y eso permitía que yo pudiera coleccionarlos y que los pudiera comprar en cualquier temporada del año, hablando pues como los niños, ¿no? Bueno, y finalmente está el aspecto ambiental, que corresponde a describir el comportamiento e impacto que el objeto va a tener con respecto al medio ambiente. Entonces, en términos del producto, hay que pensar en el ciclo de vida del producto, o sea, desde dónde se extraen sus materias primas, que eso sea sostenible, la sustitución de partes, el consumo energético del producto, posibilidad de reciclar, reusar o reducir. Y en términos del proceso, el uso con materiales renovables, producción verde o menos contaminantes, seguridad del operario, minimizar gasto energético, es decir, todo lo que concierne al tema del proceso de manufactura, entonces que sea también lo más sustentable posible. El ejemplo es este producto que ustedes ven acá, que es un proyecto que salió en una página de crowdfunding que se llama Kickstarter, me imagino que la conocen, que se llama Minecafon, y el diseñador fue Masoud Hassani. Este diseñador, bueno, o más bien les explico qué es el producto. Este producto es un producto que se utiliza para el desminado de campos. Entonces, este man de acá, el diseñador, es por allá de Oriente Medio, pues como por allá de esa zona, y como proyecto empezó a evaluar la posibilidad de colaborar con el desminado de las zonas, pues por allá de la guerra, de donde pues habían minas plantadas que habían quedado de guerras anteriores. Entonces este producto que ustedes ven acá, él está hecho como de bambú, pues como de guadua, y en la parte de acá tiene, esto está hecho con plásticos reciclados. Entonces, ¿cómo funciona? Esta bolita que hay acá, ellos simplemente lo que hacen es que la dejan en el campo minado, y como es un elemento tan liviano, el mismo viento se lo va llevando, ¿sí? Entonces ella va rodando, y cuando se encuentra con una mina, simplemente lo que hace estos elementos aquí es que la activan y entonces explota. Entonces, esto es un elemento que es muy fácil de producir, porque pues el bambú crece muy rápido. Y adicionalmente, la parte ambiental también está dada por el tema de que estos elementos de acá, estas chupitas que ustedes ven aquí, están hechas de material reciclado, de plástico reciclado. Entonces es un material que no contamina, ¿sí? Porque esto no gasta mucho, o sea, no gasta mucho ni en términos económicos, ni en términos energéticos, ni nada de eso. Y también está en pro de una buena causa, de una buena función. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la presentación. Entonces, bueno, tengan en cuenta o tengan presente esta diapositiva de aquí. Esta. Como los requisitos del diseño, porque en esto es lo que vamos a empezar a trabajar a lo largo de todo el semestre. O sea, que ustedes empiecen a pensar en todos estos elementos como requisitos del diseño. ¿Listo? Bueno, para la próxima clase, entonces, lo que les dejé allí en la página en la sala de chat de la página, hay una lectura. Entonces, la idea es que ustedes se lean ese capítulo 4 de ese libro y preparen 2 preguntas sobre esa interpretación que ustedes tengan de la lectura. ¿Qué me gustaría?
que si ustedes leen ese capítulo, pues no solamente se queden con lo que leyeron como tal, sino que tomen una postura, ¿sí? Con respecto a alguno de los pensamientos o de las cosas que comparte el autor allí. Y desde esa postura, obviamente, generen las dos preguntas que sean relacionadas a lo que vimos del diseño industrial. Es decir, ya sabemos el diseño industrial, por qué se preocupa dentro del proceso productivo, relacionado pues al tema de la forma, la función y la producción de ese objeto. Entonces, cómo la psicología de los objetos se relaciona con eso, con esa labor que hace el diseño industrial. ¿Listo? Eso es lo que... Entonces, cada uno de ustedes va a generar dos preguntas y la próxima clase, entonces vamos a destinar un tiempo para hacer una discusión, pues como una especie de control de lectura, por decirlo así, pues que nos permita discutir el tema, entenderlo mejor y seguirle sumando obviamente a esto, porque vamos a empezar a hablar acerca de la experiencia en la comercialización y la experiencia de uso. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta sobre la teoría que vimos ahorita? ¿O todo está muy claro? ¿Se durmieron? ¿Se murieron? ¿Qué pasó? Todo claro, profesor. Ah, bueno. No, todo está claro, profesor. Listo. Bueno, échale una revisada al material que vimos ahorita. Recuerden que eso está aquí en temas de clase y está aquí en la primera presentación. Ahorita cambio esta imagen y voy a ir construyendo las otras, pero bueno, les avisaré cuando están las demás presentaciones. Es esta presentación de aquí, la introducción. Entonces échenle una revisadita también cuando estén leyendo el documento y todo lo demás. Ah, bueno, el documento está aquí en la documentación también, aquí, saber qué hacer. Entonces, bueno, nada, muchachos, pues espero que el curso les pueda llenar las expectativas, sobre todo con ese aspecto formal, pues que es tan importante. Y bueno, nada, nos pillamos el próximo lunes, si Dios quiere, y feliz resto de noche, que descansen. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Gracias, profesor, igualmente. Vale, Hasta luego, profe. cuídense, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, que estén bien, cuídense.